Pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí presente con nosotros para esta primera conferencia sobre cómics, banda cine. Y pues nada más que le voy a dar la palabra a Clément, que nos va a presentar este ciclo, este nuevo ciclo de la Alianza Francesa de Ciudad de México. Tenemos esta cita hoy y vamos a vernos la próxima semana, perdón, dentro de 2 semanas, para otra cita, cada viernes. Y pues hoy le dejo a Clément el honor de presentar un poco a este autor. Fred, a ti, Clément. Muchas gracias, Aurelian. Bueno, hola a todos. Bueno, me llamo Clément Payet, y bueno, como lo ha dicho Aurelian, soy también profesor de la Alianza Francesa. Ahí estoy también encargado del Cine Club. Bueno, entonces me gusta también mucho disfrutar del cine, y a veces también puedo poner en relación el arte del cine y del cómics, y por ejemplo hago eso, por ejemplo, en un foro que tengo con un amigo que se llama Oscar Hernández. Tenemos un foro que se llama el Foro Cinecom, y cada año estamos de hecho haciendo proyecciones de película, debates, performance, y también tenemos a veces también exposiciones, por ejemplo, acerca de la colección de Carlos Monsiváis, que era como también un gran fanático de cómics. Y, y bueno, sobre todo, bueno, por ejemplo, a mí me gusta, digamos, pasar como películas que tiene, en este foro pasa películas que tienen que ver con cómics. Hoy el personaje que vamos a ver es realmente un autor de cómics. A mí me importa muchísimo, tanto como en el cine y tanto como en el cómics. A mí me gustan las figuras de autores, es decir, bueno, realmente como autores que tienen todo un universo, digamos, y que son muy libres, digamos, en su manera de hacer sus películas o hacer sus cómics. Y bueno, de hecho, el día de hoy vamos a ver a Fred. Él no tiene como, no tuvo tanta relación con el cine, aunque él fue también guionista de películas. También unas de sus cómics, también unos fue adaptado un poquito en anime, pero con, digamos, a nivel de cortometraje, digamos. Y también, pues, según yo, también es un gran influencia, y según también el interesado, es un influencer, él como fue como una gran influencia también de un director americano, digamos, de hollywoodense, o, bueno, particularmente, digamos. Bueno, entonces vamos a empezar con este primer autor, Fred. Digamos que él, bueno, él podríamos decir que también, bueno, él tuvo como toda su juventud en los 30, y no sé si ya vieron la cápsula que hemos difundiendo en el Facebook de la Alianza Francesa. Yo explicaba que, bueno, él había nacido dentro de un mundo, digamos, de puras referencias, porque aquí estamos en su biblioteca, digamos. Él tenía muchísimas referencias, por ejemplo, de la literatura británica, tanto como de Irlanda o tanto de Inglaterra, de Escocia, y también el gran fanático, no le he dicho también, pero también el gran fanático también de literatura fantástica, y sobre todo yo me estoy refiriendo, digamos, a la literatura, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿no? O también, a veces también por Oscar Wilde. Entonces, él es un gran fanático, sobre todo también de esta literatura fantástica, digamos. Bueno, aquí viene su foto. Alguien me ha dicho que parece a Escobar, pero no es el colombiano, sino es un francés, se llama Fred. En la cápsula yo decía su nombre completo, y bueno, parece que también tiene como un nombre que tiene como una relación un poco como nombres o apellidos griegos. ¿Por qué? Porque sí, toda su familia había, digamos, de hecho, justo después de la Primera Guerra Mundial, su familia era como inmigrante que vieron hacia Francia, digamos, al final de la Primera Guerra Mundial. Y es por eso que también a veces Fred representa como, en sus cómics también le gusta a veces representar como tipo de vagabundos que vienen con sus trailers, que están como, que se dice también en francés, déracinés, que le hemos quitado como sus raíces y están llegando a otro país, ¿no? Bueno, también para terminar, digamos, con todas las referencias que tenía el joven Fred,
él fue como muy precoz, digamos, para hacer cómics, porque de hecho en sus cuadernos de la escuela él tenía un montón ya de personajes, ya de cómics, que como lo había dicho también digamos, en la cápsula pasada, él tenía mucha referencia, digamos, de los cómics de Estados Unidos. Él tuvo la oportunidad de entrar en los, como podríamos decir, como en francés se puede decir un entrepôt, una fábrica donde se guardaba, un local donde guardaba, como durante la guerra, de hecho, en los 40, durante la guerra, él tuvo la oportunidad de ver como todos los grandes autores de cómics de Estados Unidos, creo que entraban en la King's Feature Syndicate, y allá podía ver como todas las leyendas de cómics como Flash Gordon o también Mandrake el Mago. Es muy importante Mandrake el Mago porque vamos a ver también que en su obra va a regresar al personaje del mago, ¿no? Y bueno, dentro de tantas referencias, él ya hacía cómics, ya hacía historia de cómic, ya con sus viñetas, ya la manera más común de ese cómic, y ya tenía como todos sus principales ya personajes dentro de sus cómics. Y también, bueno, una de sus referencias también podríamos decir, digamos, en su juventud, era muy famoso, digamos, leer también en la escuela los que se llamaba historietas de este tipo, que no son realmente todavía cómics, por ejemplo, no se ve como, por ejemplo, los famosos globos, o digamos que son imágenes muy similares a historieta, pero podríamos decir que todavía no es totalmente la historieta, pero podemos decir que digamos, este tipo de historietas se llamaba como las imágenes de Epinal. ¿Por qué? Porque estas imágenes digamos, se hacía en Epinal, digamos, en el este de Francia, y lo hacía como alguien que hacía como que imprimía, que hacía impresión, digamos, perdón, que hacía impresión, digamos, de los dibujos. Por eso se ve como todos los dibujos como más bien como grabados, ¿no? Y entonces eso fue como también una gran referencia estética por el joven Fred, porque vamos a ver también luego que él también a la manera de los surrealistas se va a llevar, por ejemplo, estos dibujos muy, digamos, muy clásicos, como muy realistas, así como una estética muy, muy realista, por ejemplo, la va a mezclar, la va a recortar y para mezclar también dentro de sus historietas, ¿no? Eso también a la manera de los surrealistas, por ejemplo, hubo varios, como creo que hasta Max Ernst hacía como tipo de historieta también con imágenes así muy, muy clásicas, muy, muy común, que lo mezclaba también con collage, lo hacía como historietas a veces surrealistas. Y bueno, según yo, para mí, de hecho, Fred es el descendiente de eso, de los surrealistas, ¿no? Como decía también que tenía como una similitud con Jacques Prévert, creo de una manera al mismo tiempo por su poesía, pero también por su mundo surrealista, ¿no? Entonces también digamos, en sus primeras obras, Fred también hizo como historias a la manera de las imágenes de Epinal, porque, por ejemplo, hacía, por ejemplo, como historia, más bien contaba como los antiguos trabajos, ¿no? Que, por ejemplo, como prender un semáforo o cosas así, y él hacía como tipo de historias cómicas también relacionando con el tipo de historia que había en las imágenes de Epinal. También las imágenes de Epinal, fueron famosas, digamos, a partir de 1870, o sea, más o menos a la mitad o al final del siglo XIX, y antes era, digamos, para contar también historias, por ejemplo, de personajes famosos de Francia, que se hizo famoso en 1870, que esta época el Napoleón III quisiera poner como podríamos decir, algo más nacionalista digamos, para poner imágenes, historia, para juntar a todos los franceses, ¿no? Y, por ejemplo, en esta historia, estas imágenes de Epinal, se puede ver, por ejemplo, la última viñeta, se ve, por ejemplo, el gran Napoleón. O sea, sí, era como algo digamos, para juntar a todos los franceses, ¿no? Una obra, como podemos decir en francés, chauvin, es decir, como muy nacionalista, de hecho. Bueno, entonces luego ya era dibujante, pero en su juventud, digamos, él tenía como trabajo, estaba como vendiendo revistas de hecho que tenía ya caricatura, dentro de París en un barrio famoso que se llama el Quartier Latin, el barrio latino, y por allá, por ejemplo, se encontró con
con amigos también que eran como puros eran los vendedores de estas revistas. Y por ejemplo, allá conoció una persona que se llama Georges Bernier y otra persona que se llamaba Cavana. Y los tres, estaban los tres ambos vendiendo revista y tuvieron la idea porque primero estuvieron los tres en una revista que se llama Cero, o sea, también con un título un poco ambiguo, y tenía ganas de hacer una revista más, digamos, donde se podía hacer más crítica, porque estos individuos tanto como Fred, Georges Bernier y Cavana tenían un sentido de crítica más a la sociedad, ¿no? Y cuando se murió, como por ejemplo, el jefe de esta revista Cero, ellos tuvieron la idea de crear una revista propia y esta revista se puso famosa ya, digamos, a partir de los 60 y se llamó Harakiri. Bueno, no sé si les dice algo esta revista, está muy importante dentro, digamos, de la historieta francesa, porque, por ejemplo, fue una de las primeras revistas, de hecho, que proponía también cómics dentro de la revista y también tenía un humor muy, digamos, hasta un humor muy negro y hasta que el periódico se llama el periódico Bête et Méchant, es decir, como podemos decir, tonto y malo, así tal cual. Entonces, todo era hacer, digamos, un humor muy negro, muy oscuro, muy sarcástico, por supuesto. Y adentro, por ejemplo, Fred, por ejemplo, era como el dibujante principal. Y aquí, por ejemplo, se puede ver su firma, ya tenía ya su firma lista. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver un personaje, digamos, un personaje de fantasía, porque es un centauro, y de hecho era, por ejemplo, aquí una crítica de la burguesía, ¿no? Se veía como aquí un burgués con su cigarro, no sé si muy presuntuoso. Entonces también era una revista así muy en contra del poder, en contra de la burguesía. Era como una revista muy satírica, ¿no? Y también creo que la primera revista, de hecho, se hizo con este famoso samurái que tenía ya también la panza abierta y él lo creó también el Fred y era como el símbolo de esta revista, ¿no? Hacerse harakiri, ¿no? Literalmente es matarse a sí solo, ¿no? Y bueno, Fred estaba en esta revista y tenía la oportunidad también de empezar sus primeros cómics. Por ejemplo, también hizo muchos personajes, por ejemplo, unos personajes como adaptando, por ejemplo, a Tarzán, pero también inventó puros personajes así, o puras figuras, o puras, como podemos decir, animales de su fantasía. Y, por ejemplo, hizo la creación dentro de esta revista de esta famosa bestia que se llama Manu Manu, es decir, la mano, ¿no? Literalmente. Y entonces es una mano que tiene como, por ejemplo, que se puede mover por sí sola y parece aquí, por ejemplo, hay un personaje arriba, parece que es como un animal que podíamos relacionarnos, que podíamos poner en relación, por ejemplo, a un caballo, ¿no? Y también es un animal que tiene como podríamos decir también un carácter muy fuerte, es un animal muy rebelde y este animal también fue creído adentro de esa revista de Harakiri misma, ¿no? Entonces, ya gracias a esta revista, ya Fred podía inventar a todo, digamos, todo su mundo, todo su universo, digamos, de figuras así de la fantasía, ¿no? O también surrealista, hasta surrealista porque, por ejemplo, también la figura de la mano, por ejemplo, se vio, de hecho, por ejemplo, en unas películas de Luis Buñuel, ¿no? Como una mano que se puede mover por sí sola. Y también, tal vez fue también digamos, una referencia por la famosa serie de televisión que se llama La Familia Adams, ¿no? Con esta mano que se mueve por sí sola. Nada más que el Manu Manu, bueno, es como un monstruo que nada más tiene como un tamaño muy grande, ¿no? Que podríamos comparar a más que un caballo, un rinoceronte o no sé, un hipopótamo, ¿no? Más bien. Aquí viene un personaje también que tiene como de hecho esta famosa playera, digo, tipo francés. Vamos a ver más tarde este personaje que ya existía en las primeras historietas de Fred, ¿no? Se llama Filemón y lo vamos a volver a ver pronto, digamos, en la carrera, durante la carrera del famoso Fred.
Bueno, como les estaba diciendo también dentro de la cápsula, aquí, por ejemplo, es la primera obra, digamos, el primer álbum que podemos decir de Fred. Y también este álbum hizo como, tenía como extractos adentro de la revista Harakiri. La revista Harakiri no era especializada en cómics, pero tenía parte más como de historieta, tenía parte como más de caricatura, es decir, nada más una página o con una caricatura, por ejemplo, de un expresidente o algo así, y también tenía muchos textos, porque uno de los creadores era como Cavana, que se llama François Cavana, él era como más escritor y hacía críticas acerca de la sociedad y todo, pero también había oportunidad a veces de poner sus historietas y Fred, que hacía también parte hacía parte del editorial, más bien de Harakiri, tuvo la oportunidad de contar esta historia, luego hizo una recompilación en un álbum, se llama El Pequeño Circo. También les estaba diciendo en la cápsula que Fred se inspiró mucho también de Charlie Chaplin, bueno, le encantaba también este cineasta, esta figura más bien del vagabundo, también tal vez la figura del inmigrante, porque también el Charlie Chaplin luego se fue a emigrar también en Estados Unidos y también hacía cortometrajes acerca y hizo luego películas acerca de figura del exilio, ¿no? Y también era el caso de la familia de Fred. También tal vez parece que aquí podría ser, por ejemplo, el papá de Fred, porque a veces hace personajes como de tipo autorretrato, ¿no? Como personajes así como un gran bigote y sí, como personaje un poco serio, ¿no? También este personaje también tal vez lo vamos a volver a ver en las historietas de Fred, porque siempre hay este personaje de fortachón con su gran bigote, que es como una figura paternal. Y vamos a ver que a veces también las figuras paternales de las historietas de Fred también son personas muy serias. Y bueno, aquí se puede ver como tipo de vagabundos en sus trailers, ¿no? Que están no sé, andando en dentro de una naturaleza pobre, ¿no? Así como seca, triste, fría. Entonces puede ser también como imaginaba Fred, ¿no? Su familia, que al final la Primera Guerra Mundial iba de Grecia hasta Francia, pero dentro como tipo como podemos decir en Francia, roulotte, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de historia, bueno, a contar como un pequeño circo imaginario, ¿no? De esta gente que van a querer hacer su show durante su ruta, pero nunca van a lograr, digamos, un puesto, un lugar para hacer su show, pero finalmente ellos mismos se van a encontrar con el circo de la vida o también con el circo de una vida surrealista o fantástica, digamos, dentro del universo de Fred, ¿no? De este cómic. Aquí un episodio muy representativo de esta historia, por ejemplo. Finalmente aquí hay como una metáfora, porque aquí podemos ver los personajes así caminando y luego se escucha como un clic, o no sé, como si era ellos como puras figuras animadas o digamos puros juguetes, ¿no? Más bien, o pantin, como podríamos decir en francés. Y aquí de hecho sale un personaje que es el mismo Fred de esta época, finalmente el que tenía como el poder de hacer mover sus personajes. Entonces, eso es más o menos como una metáfora, ¿no? Del autor de cómics que de hecho se puede permitir, que tiene la permisión de hacer todo lo que quiere gracias al cómics, ¿no? Tal vez es también la fuerza del cómics o del autor de cómics. Él puede hacer todo dentro de su cómics, no tiene tantos límites de presupuesto, ¿no? Aparte digamos, de su tinta, ¿no? Y al contrario, a veces el autor o el director de las películas, él tiene a veces como muchas dificultades para confrontarse con la realidad, con los presupuestos o también con los deseos de un productor mal honesto a veces. Pero en el cómics eso no pasa mucho porque a veces el autor de cómics ya tiene como todo el poder acerca de su trabajo, ¿no? Y más que eso también en esta época era también la estética dentro de la revista Harakiri, ¿no? Porque, por ejemplo, Georges Bernier, el amigo de Fred, que creó también junto con él la revista, también hacía mucho lo que se llama roman foto o fotonovela realmente, y también se actuaba dentro de las fotonovelas, tanto Georges Bernier, que luego se llamó el profesor Choron,
porque la editorial era en la calle Choron, entonces se llamaba El Profesor Choron. Fred y François Cabana también estaban ellos mismos en las fotonovelas del Profesor Choron y de hecho para hacer bromas, para hacer como tipo de historias muy cómicas. Y por ejemplo, o sea, en esta misma época, cuando estaban en Araquiri, era muy de moda finalmente, digamos, estar como presente a sí mismo dentro de su propio cómics como tipo de fotonovela. Entonces aquí hay también una mezcla de las técnicas, ¿no? También aquí el personaje de la mujer, muy representativo, ¿no? De los personajes femenil, ¿no? de Fred, porque él no contó muchas historias también con puros personajes femenil, pero sí hizo una historieta de una bruja que se llama Citera, y también tenía exactamente la misma cara de esta mujer, no sé, como digamos, con unos ojos así muy, muy largos, como de gatos, o también, no sé, podría ser también personajes que se pueden salir tal vez no sé, de una pintura o de un dibujo de Jean Cocteau, por ejemplo, ¿no? Así con ojos así muy enigmáticos o poéticos, ¿no? Y también porque estoy hablando bueno, tanto como de Cocteau, también les podría platicar tal vez de Picasso, porque también creo que toda su vida la gente decía de parte del trabajo de Fred que tenía como dibujos así como de niño, ¿no? Hasta alguien en una revista llamó al director de la editorial diciendo, a ver, ¿por qué están editando como puros dibujos que puede hacer hasta mi niña, mi hija, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que aunque no está muy realista, también tiene una poesía, tiene una pasta, tiene como podemos decir, un estilo muy específico, ¿no? Tiene un carácter, tiene una firma muy, muy precisa, digamos, este autor que se llama Fred. Yo estaba hablando de Picasso porque hasta Picasso decía que toda su vida quiso como dibujar como niño. Entonces, eso creo que fue lo que hizo Fred exactamente. Finalmente contarnos historias, pero todavía con nuestros dibujos de los cuadernos de la escuela, ¿no? Pero a pesar de no ser muy realísticos, sus dibujos a mí me parece llena de poesía, ¿no? Tiene un carácter, tiene un estilo, eso es el estilo. El estilo no tiene que ser muy realista, sino que tiene que tener un alma. Y yo siento que sí, sus dibujos tienen muchas almas, ¿no? Y también él decía, él mismo, que por ejemplo, al final de su vida, él decía que hasta él primero dibujaba un personaje y el personaje lo llevaba hacia la historia. Entonces, tenía mucha creencia a sus personajes, ¿no? Hasta el dibujo mismo, ¿no? El dibujo mismo estaba contando una historia, ¿no? Entonces, podía ser una historia real, ¿no? O al menos fantástica. Por ejemplo, aquí entra, no sé, un tipo de ciudad, esta familia de vagabundos, pero finalmente sí parece que sí entran, como podríamos describir algo como un flipper. Entonces, esta historia que parece como del inicio del siglo, finalmente nos trae hasta los 80, ¿no? Entonces, hay una mezcla de época, no sé, es como algo muy, de hecho, muy surrealista. Entonces, nada más con esta historia ya sabemos más o menos que ya Fred está como, que está muy, como que lleva mucho esta estética surrealista, ¿no? También estos paisajes así muy, digamos, blanco y negro, muy triste, tal vez como decía el mismo Fred, tal vez eso se puede relacionar también con, digamos, toda la referencia de Fred, ¿no? Es decir, como la literatura británica, también se puede referir también a todo lo que es británico. Por ejemplo, él decía, el mismo Fred decía que el humor mismo es inglés, entonces, y de hecho también se dice que hay un humor inglés, ¿no? Y de hecho de eso se trata, ¿no? El humor inglés a veces está como un poco oscuro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, él mismo fue luego, no como dibujante, pero sino como guionista, hizo otras historias que podríamos ahora calificar, no tanto de surrealista, sino como ahora de ciencia ficción, o tal vez sí, ahora de ciencia ficción. También estamos entre términos surrealistas, estamos en ciencia ficción, estamos, a veces vamos a ver más tarde, vamos a estar en el fantástico. Entonces, somos en términos así muy de género de literatura, y por ejemplo, aquí va a escribir una historia que se llama Time is Money, lo va a escribir en inglés, bueno, va a escribir nada más el título en inglés, que es una historia donde viajan en el tiempo para dinero. Finalmente, estamos dentro de un universo así, más de ciencia ficción, pero
todavía con el sentido cómico, ¿no? Tipo como inglés, así como un humor así muy seco, muy oscuro, así, y también muy frío, ¿no? Y por ejemplo, cuando entramos en este cómics, que ya está dibujada por otra persona, porque como decía, Fred también era a veces guionista, por ejemplo, por el cine, ¿no? Y también fue en su periodo de Harakiri, también se quedó también guionista, a veces para cómics que dibujaba a otros, pero aquí se ve mucho como las historias tipo Fred, porque aquí estamos en estos paisajes tristes, así estamos en esto... en este, digamos, este mundo casi gótico, ¿no? De hecho, que llevaba también la literatura británica, digamos, del siglo XIX, ¿no? Entonces, estamos en este universo oscuro, seco, frío, blanco y negro, y adentro nos encontramos con un señor que hace como trabajo puerta a puerta y está vendiendo, como podríamos decir, una, no sé, como una máquina de vapor, y creo que es para hacer cigarrillos, entonces como haciendo un trabajo totalmente absurdo. Entonces, aquí se ve como más o menos un montón de referencias de Fred, ¿no? Entonces, su lado de la literatura británica, así de los siglos XIX, gótica, se ve como su mundo absurdo, como que un señor puede vender algo puerta a puerta llevándose una máquina de vapor a la espalda, se va a romper la espalda, ¿no? Y de hecho está muy triste porque nadie quiere esta máquina, ¿no? Que está enorme, que pesa mucho, ¿no? O sea, así es el sentido de humor de Fred, ¿no? Un sentido de humor también que se llama la Harakiri, ¿no? Un humor sarcástico, así, es un humor para bromarse, ¿no? Para hacer broma y también muy oscura, muy negra. También, bueno, el joven Fred va a tener la oportunidad, finalmente se va a ir de la revista Harakiri porque él mismo va a pensar que también esta revista también trae un humor muy fuerte, a veces muy sarcástica, demasiado sarcástica, o también dicen hasta escatológica. Entonces, a él no le va a gustar mucho, por ejemplo, la figura del profesor Choron, que era como uno de los creadores de Harakiri, se va a poner muy fuerte y él tenía como un humor muy especial y también que le gusta así cosas muy raras, y eso no le va a gustar tanto a Fred, que no, finalmente, él no era tanto de este tipo de humor de sarcástico, él era como más bien, tal vez más pacífico, y de hecho va a intentar entrar a otras revistas famosas que había en esta época. Una apenas había nacido en 1959 de parte del famoso René Goscinny, que era el famoso guionista de Asterix y Obelix, o también Lucky Luke también, o un tal Isnogut también. Él creó una revista que podemos ver aquí por atrás, la revista Pilot, que era de hecho la revista de Asterix y Obelix. Y esta revista era una pura revista de puros autores de cómics que podía proponer su trabajo. Y entró el joven Fred a encontrar a René Goscinny y él mostró como sus historias, que en esta época era la historia de su personaje principal, que se llama Filemón. Les mostró sus primeras historias y de hecho sí, todavía con sus dibujos así muy, que podríamos decir en francés, muy naif. Él presenta sus historietas y tenía mucho miedo porque muchas otras revistas, por ejemplo la de Spirou, ya le había rechazado diciendo que no, sus dibujos eran para niños, no era como muy interesante, pero la persona de René Goscinny sí reconoció la poesía y la capacidad de Fred a hacer historietas y le propuso y aceptó digamos, de editar dentro de la revista Pilot a sus primeras historias de Filemón. Aquí les presento esta primera, exactamente es la primera historieta real de Filemón, porque se llama antes de la letra, porque luego este personaje va a ser famoso con una famosa historia de las islas de las letras del Océano Atlántico. Pero antes de esas historias, el joven Fred ha creado, justamente para esta revista de Pilot, ha creado un mundo que vamos a decir que respeta mucho esta literatura fantástica. No estoy diciendo de fantasía. Es muy importante ver la diferencia entre fantástico y de fantasía, ¿no? De fantasía, ¿no? Porque en este mundo de antes la letra está descubriendo Filemón como un circo subterráneo. Este señor que vemos aquí en la portada es como un mago. Sabemos que le gusta, por ejemplo, a Fred los magos, como el Mandrake, el mago. Aquí, de hecho,
como Mondrake el mago es un mago que tiene el poder de hipnotizar a la gente y, por ejemplo, ha hipnotizado como todo un pueblo para hacer un circo adentro de un subterráneo. Entonces, eso parece una locura, pero también no es imposible pensar eso, ¿no? Que si alguien tiene la capacidad de hipnotizar, se puede llevar como mucha gente dentro del subterráneo. Hasta aquí se parece que son caballos de color que no podían existir. ¿Por qué? Porque sí son gente que están adentro jugando, son adentro del caballo jugando a ser realmente caballos, ¿no? Pero entonces eso, estamos adentro de literatura fantástica porque todavía, aunque se parece una locura, sí se puede ser real, sí puede ser parte de la realidad alguien, un loco que se pone a hacer su circo subterráneo. Entonces eso creo, hasta podría ser hasta la mejor historia o historieta de Filemón, porque sí estamos literalmente en literatura fantástica. Y tal vez es lo que hace todo el precio de esta primera historia de Filemón, ¿no? Bueno, luego ya vamos a pasar en un mundo de fantasía. También yo le había comentado en esta cápsula que tiene que ver mucho, Fred tiene que ver mucho con la literatura británica y sobre todo con la literatura de Lewis Carroll, ¿no? Porque, por ejemplo, Lewis Carroll aunque era en el mundo de los sueños, creo, Lewis Carroll también creaba el personaje de Alicia y el País de las Maravillas, había creado como un mundo paralelo también, o me refiero más bien a Alicia del otro lado del espejo. Y también, bueno, usa mucho, Fred, digamos, este término así de la fantasía de Lewis Carroll, porque a veces va, con este mismo personaje de Filemón, va a crear un mundo paralelo, un mundo tal vez también de los sueños, pero que es paralelo a nuestro mundo, que es ahora pura de fantasía, porque nadie pudo, hasta el día de hoy que sí encontramos que tal vez podían, que tal vez existe en el universo un mundo paralelo, o sea, tal vez va a tener razón Fred, pero ahora él está creando un universo propio de fantasía, como lo podía hacer, por ejemplo, el señor Tolkien, ¿no? O lo hizo Tolkien también con su mundo del Señor de los Anillos. También Filemón creó todo su universo, todo su vestuario, en este universo existe un mundo paralelo que se llama el mundo de las letras del Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque si vemos una mapa, o más bien un globo, podemos ver que está escrito en un globo, por ejemplo, Océano Atlántico. Y él imaginó, el señor Fred imaginó que finalmente en cada letra del Océano Atlántico podía acabar una isla. Y por ejemplo, aquí nos encontramos, aquí dentro de una botella que está en el mar, ellas están encontrando, de hecho, una isla en forma de T. Entonces, en cada isla hay un mundo diferente también. Entonces, este mundo de fantasía también, todavía existe también este mundo del circo, ¿no? Que está muy importante por el personaje por la persona de Fred, porque él tenía como, no sé, como un pasado así como de migrantes o también de gente que no tenía raíz y que podía viajar también representando su show, ¿no? Él ha soñado toda su vida finalmente a ser parte de un circo. Bueno, el más importante también en la escritura, digamos, podemos realmente, como es un autor, realmente es un autor de cómics, podemos hablar mucho de escritura, de escritura sobre todo de parte de Fred, porque aquí, por ejemplo, está casi destruyendo, digamos, la narración clásica del cómics. Por ejemplo, aquí, bueno, si estamos leyendo con las viñetas, estamos viendo como un personaje que está haciendo tal vez como alpinismo, ¿no? Cerca de un tipo de roca o de montaña. Pero simplemente cuando vemos la página completa, que es el propio de hecho del cómics, finalmente vemos, a veces vemos un poquito más de lo que podíamos ver, por ejemplo, en el cine. En el cine vemos siempre la imagen, está siempre en vivo, vemos la imagen que nos manda, digamos, nos manda creo 24 imágenes por segundos, pero nos impone las imágenes. En el cómics no estamos tanto, no tenemos como una imagen así como una imagen muy, como que podíamos, que tenemos que ver primero. Aparte que sí hay todavía un sentido de lectura en el cómics, aquí se puede ver de izquierda a derecha, luego regresamos izquierda a derecha, pero aquí también en el cómics en el sentido que vemos una imagen global, que es la imagen de la página. Y con eso con eso va a jugar el señor Fred, porque aquí podemos leer la historia de manera muy clásica, pero si nos damos cuenta, la página entera,
viene un gato enorme. Y también parece que es un gato que también que puede, como sé, que puede volar. Entonces estamos en un mundo totalmente de fantasía, ¿no? Ya estamos más allá del fantástico, porque ya que el fantástico era que era el sobrenatural, que se encontraba un poco como real, como la realidad, y a veces no sabíamos si era totalmente sobrenatural. Aquí estamos en el mundo de fantasía, es decir, que ya todo es exagerado, sobrenatural, y ya estamos al tanto y ya lo tenemos que aprobar, ¿no? Y así es el mundo de fantasía, ¿no? Como El Señor de los Anillos. Y aquí, por ejemplo, está un gato volando. Aquí está destruyendo un poco la narración del cómics porque de hecho ya las viñetas no cuentan realmente como cuadros, sino, sí, todavía tienen como cuadros, pero son artificial porque finalmente vemos ya las imágenes, vemos también una imágenes global. Entonces está como poniendo, digamos, preguntas acerca de qué es la narración también del cómics, ¿no? Eso no es la única vez que le va a ocurrir hacer este tipo de, digamos, de cambio a la narración del cómics, de la narración clásica del cómics. Aquí, por ejemplo, también se va a imaginar, bueno, ayudado siempre de una bruja finalmente. Aquí va a imaginar también que finalmente va a pensar también su cómics en 3 dimensiones, que es imposible, podemos pensar que es posible, pero finalmente lo logró Fred. Finalmente aquí ve como, no sé, una página de un cómics, un álbum, de un periódico tal vez, pero que viene con las famosas viñetas del cómics. Aquí, por ejemplo, se ve como que el asno, el burro, está dentro de la historia de cómics y él anda como dentro de una historia una historieta clásica. Pero finalmente, gracias a esta aguja, van a poder pasar atrás, no atrás del espejo, sino atrás de la página de cómics, ¿no? Y entonces es un juego así muy tremendo. Aquí, por ejemplo, se va a descolgar las viñetas y, por ejemplo, tal vez le va a dar oportunidad a Filemón de regresar dentro de esta página, pero eso entonces estamos en otro sentido de jugar con qué es la narración del cómics, ¿no? Finalmente, aquí Fred está destruyendo totalmente la lectura clásica del cómics, ¿no? Otra vez. Bueno, ya últimamente, bueno, también otras destrucción finalmente de la lectura clásica, también era muy famosa esta estructura de cómics, digamos, que se llama en francés en tipo de gaufrier, es decir, la que se va a hacer estos tipos de pastel, que se llama gaufre. Aquí, por ejemplo, era como un formato así muy clásico, por ejemplo, también que viene de Estados Unidos, que todas las viñetas tenías que tener un cuadro así del mismo tamaño, ¿no? Y aquí también hace otra burla, el señor Fred hace otra burla con su personaje. Finalmente, su personaje está viajando adentro de este gaufrier. Y finalmente también algo que es interesante y también algo que nos puede perder es que también como es adentro de una página de cómics también se multiplica. O sea, finalmente aquí parece que está como todos sus primos o todos sus hermanos, se está duplicando. O sea, creo que está destruyendo tanto a la manera clásica de ver cómics que finalmente nos podemos perder muchísimo, ¿no? Eso también es la parte muy característica de Fred, ¿no? También de cuestionarse sobre qué es la narración cómica, ¿no? Que él ha empezado haciendo cómics con narración muy clásica, pero él tenía la capacidad también, o era muy interesado a romper eso, ¿no? A romper qué es el cómic clásico, ¿no? Ir más allá de eso. También él tenía un interés muy fuerte con la narración, tanto, no sé, como tanto con su guión, tanto con sus dibujos, también le decía que sus personajes hasta le llevaban hacia la historia. Y también, tanto como cuando él hacía guión de cine, ¿no? Como decía, y también tanto también como adentro, por ejemplo, de su arte, él decía el mismo, aunque él decía que sus dibujos tenían la capacidad de llevarlo hacia la historia, también él decía que la historia, digamos, la narración dentro del cómic era el más importante, no era tanto finalmente los dibujos. Entonces, finalmente, tal vez es por eso que también no tiene un dibujo muy refinado, ¿no? Muy realista, no se tardaba mucho, no tardaba mucho hacer un paisaje o hacer personaje porque él le interesaba como la narración, ¿no? Hasta, de hecho, su última obra que podríamos ver aquí entre las dos, bueno, aquí está,
aquí se llama de hecho le train où vont les choses, es decir, el tren donde van las cosas. Y él, por ejemplo, en el último álbum de Filemón ha inventado, perdón, una locomotora que tiene pata, que de hecho la llama la loco a pat. Ella era como una locomotora que permitía, que por eso se podía permitir a los personajes de la historia de avanzar. Porque, por ejemplo, al final de su carrera, Fred tenía como tal vez pérdida de memoria y no tenía como no sé, como la imaginación para seguir la historia. Entonces, hasta imagino, hizo como una metáfora, una imagen de la imaginación misma, ¿no? Con esta famosa locomotora, loco a pat. Y también, ¿cómo andaba esta locomotora? Andaba también con un carbón, el carbón de la imaginación, ¿no? Entonces, se servía también de la imaginación para avanzar, ¿no? Entonces, también le importaba mucho avanzar con sus historias, ¿no? Una de las últimas obras también de Fred, que también tal vez podría ser también otra referencia. Bueno, aquí podemos ver unas referencias tal vez al famoso Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Como decía, como él estaba fascinado, ¿no? Con literatura fantástica y también de hecho, mucho con la literatura de Edgar Allan Poe. También tal vez aquí podemos ver otra referencia hasta a otra gran novelista fantástico, yo me refiero a Franz Kafka, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de la historia del cuervo con basquet. Y es muy extraño porque es la historia de un señor que se despertó como un cuervo, ¿no? Entonces, más o menos como la historia del famoso Gregor Samsa, ¿no? De la historia de la metamorfosis. Y también se va a encontrar con otro psicoanálisis y se va a encontrar finalmente con alguien que le va a hacer la psicoanálisis, pero que es más loco que él. Por ejemplo, aquí podemos ver que a su primer encuentro está diciendo, a ver, doctor psiquiatra, me parece que, bueno, tengo un problema, ya están viendo mi problema, y el doctor está bajando la cabeza, está diciendo, pues sí se ve, usted tiene basquet, no es normal. Entonces finalmente se va a encontrar en esta historia con alguien más loco que él, ¿no? Entonces también la poesía o el chiste de esta historia de Korbach o basquet, el cuervo con los basquet, ¿no? También porque hizo esta historia de este cuervo y porque hizo como también una crítica acerca de psiquiatra, que también, como decía él al final de los 80, él había ya dejado las historietas de Filemón, entonces estaba muy deprimido y también él pasó, Fred, por hospital, psiquiatra y todo eso, y finalmente pasó un muy mal momento, pero finalmente logró regresar al cómics, de hecho haciendo esta historia del cuervo con los basquet, y finalmente fue una manera también, una psicanálisis suya para salir finalmente de la depresión. Finalmente, supuestamente tenía depresión porque ya no hacía cómics. Ella había perdido tal vez esta imaginación, ¿no? Que llevaba la locomotora, ¿no? Y también, bueno, era para también burlarse también de todos los doctores que había visto, también hacía como un doctor más loco que el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí el doctor se ve que tenía una pluma enorme y luego creo que va a escribir con un lápiz. Y también aquí tiene como se dice en francés, un loto noir, es decir, así como no sé, un objeto que de hecho ubica, que tenía una connotación que llevan los locos, ¿no? Que tienen eso en la cabeza, ¿no? Que para ellos piensan que es un sombrero, ¿no? Entonces, aquí, al lugar de terminar la locura, finalmente logró hacer esta historia del cuervo con basquet. Y también con esta historia ya logró tener como digamos, el equivalente del Festival de Cannes está el Festival de Angoulême y logró en los años 90 ya ganar un premio Angoulême gracias también a este álbum. También él ganó Fred hasta en 1990, él ganó también, ganó también un título para su trabajo general también en los 80. Es uno de los únicos en que logró tener como estas dos recompensas importantes dentro de este Festival Internacional de Cómics allá en Angoulême, en Francia, que todavía está muy conocido al día de hoy. Bueno, entonces, así voy a acabar también esta conferencia, entonces, acerca de Frédéric, como decía, Frédéric Othon Théodore Aristides.
aquí, bueno, se convirtió en gran autor de cómics gracias también al personaje de Filemón, que fue también, como podríamos decir, el personaje de Tintín para Hergé, y también lograba a veces hacer otros álbumes, ¿no? Como este tipo, o también el álbum de la bruja que se llama Citera, y también, por ejemplo, también hacía guión para otros dibujantes de cómics también. Pero este autor ya murió en 2013, entonces ya hace ya 7 años que murió, y también logró hacer, como decía aquí, no sé si logramos a verlos, pero aquí está, está el último álbum que hizo, es la de la Loco à Pattes, que se llama Le Train où vont les choses, el tren donde van las cosas. Así, bueno, también se llamaba El fondo del aire es Fred. ¿Por qué? Porque hemos traducido una de las recompilaciones de todos los trabajos de caricatura de Fred que se llama Le fond de l'air es Fred. Entonces era como un juego de palabras y también lo cambié en español. Pero entonces ahora también les voy a dejar tiempo si tienen preguntas acerca de esta conferencia, sería con mucho gusto. Entonces, bueno, ahora les escucho. No sé si hay unas preguntas. A ver, aquí en el chat tal vez una pregunta. Pilot, sí. Sí, Pilot está, a ver, será mejor les voy a preguntar ya las revistas, como decía, ¿no? Aquí está la revista Pilot. Y bueno, aquí viene la portada de Fred, que también, como decía, él siempre está con muchas referencias de literatura. Y, por ejemplo, aquí adaptó también una historia de Sherazade, ¿no? El famoso personaje de las mil y una noche. Aquí les voy a enseñar, perdón. Es que creo que se ve al revés, pero bueno, ni modo. Aquí es la última obra de Fred. Él terminó esta obra, es el último episodio de Filemón y murió como 2 meses después. Entonces, murió casi como Molière haciendo su obra, ¿no? A ver si hay otras. Bueno, entonces fui muy claro porque no hay preguntas. No, Última pues, llamada. A Ale, ver, me lanzo. Aurelia. Sí, ¿nos podría compartir, decir cómo encontraste, dónde y cómo fue la primera vez que como, leíste sí, un cómic de Fred? ¿Cómo descubriste este autor? Y, Bueno, o sea, sí, yo lo descubrí, de hecho, como no lo descubrí tanto de niño, sino más como adolescente. Y creo que fue bien porque, de hecho, eso no siento que es como totalmente para niño, porque tiene como un tipo de humor, como por ejemplo aquí así del cuervo, y tiene como un humor muy surrealista, y yo siento que como de niño eso no se podía entender mucho, porque yo me acordaba que existían estos cómics, bueno, existía desde hace mucho estos cómics, pero yo cuando lo veía de niño no me atraía, no me daba tanta atracción, pero es nada más como de adolescente, tuve la oportunidad, yo tenía como una mediateca muy cerca de mi casa, y yo la primera vez que me llevé el primer episodio, de antes de la letra de Fred. Yo cuando entré, digamos, a este mundo fantástico primero, porque la primera historia es fantástica, luego es más como de fantasía, me enamoré totalmente y creo que también eso es como una mezcla también, es como también tal vez historia que nos hace regresar como a nuestra niñez profunda también, tal vez. Entonces, no sé. Entonces creo que de niño eso no te acercas tan rápido a tipo de historias así. Creo que tienes que crecer un poquito más para que luego disfrutar de eso, de esta poesía que parece infantil, pero finalmente no lo es tanto. Y de hecho también el personaje de Fred tenía también, como decías, cargaba también toda esta literatura como inglesa, que también a veces tiene como, no sé, por ejemplo, podemos referirnos a Oliver Twist, ¿no? Por ejemplo, de historia de niño pobre y todo eso. Entonces, estamos
hay como a veces un poco esta referencia atrás que está muy fuerte y eso creo que eso puede interesar más a adultos, ¿no? Como esta historia del cuervo con los basquet también está muy más, va a dar más risa a los adultos, ¿no? Gracias. No sé si alguien tiene una cosita más que compartir. O si no, pues, Clemo, pues te dejo como anunciar un poco del tema de la próxima. Sí, Sin vamos decir a, todo. sí, luego vamos a ver, a la próxima vamos a descubrir otro autor que se llama Jean Giraud, que supuestamente es como supuestamente es como el más talentuoso también de los autores de cómics francés, porque tiene un dibujo muy como que podemos reconocer mucho, que está muy llamativo. Y bueno, sí, les invito con mucho gusto. Y también vamos a hablar en la próxima cápsula también de un niño precoz. Siempre es un niño precoz que también dibujan mucho. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, todas, por compartir con nosotros esta tarde de cómics. Y pues nos vemos la próxima, que va a ser al final de mes de junio. Igual, para inscribirse hay que rellenar este formulario y pues les avisaremos por las redes sociales cuando salga todo y les deseo un buen fin de semana a todos. Chao, chao. Gracias. Así, gracias. Gracias. Buen fin de semana.